Ahí está. ¿Algo que me quieran consultar antes de arrancar con todo este resumen de la primera unidad? En mi caso, esa es la pregunta. ¿Cuál es la dinámica de los encuentros en vivo? Porque ha pasado en otras materias y ayer hablábamos entre compañeros que en otra materia el Zoom en vivo fue cada uno dice su experiencia, lo que entendió del material y demás, pero no había explicación alguna de parte de la profesora sobre los textos o sobre el contenido de la materia, sino que fue una hora de escucharnos entre nosotros. En esta materia, ¿cómo sería? No, yo les hago un resumen de lo más importante que tienen que tener en cuenta de la unidad y en todo caso eso lo hablan con el docente que corresponda, si hay algo en la dinámica del Zoom que no Buenísimo. les resulte. Pero no, Buenísimo. en mis materias son como un resumen de la unidad y de hecho en la unidad 2 lo que hacemos es como un encuentro preparcial para aclarar bien todos los conceptos previos al parcial. Genial, buenísimo. Profe, disculpe, ¿Sí? yo no me pude conectar a al primer Zoom. eh, y, ¿Cómo sería mi situación, digamos? Este es el primer Zoom de mi materia. Ah, bien, bien. Está bien, la verdad que, bueno, eso le decía, no recuerdo a cuál, porque la verdad que estoy adaptándome a este sistema online, Ok. pero claro, Hola, buenas está tardes. bien entonces. Bueno, conmigo venís bien, porque es el primero. Perfecto, gracias. De nada. Hola a todos. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Vivi, levantaste la mano. Sí, quería hacer una consulta. ¿Con quién tenemos que hablar en el caso de que se nos superpongan dos Zooms? Porque tenemos con otras materias que se nos van a superponer el día, déjame que me fijo, el día 14 de abril. Qué raro, porque nosotros tenemos un cronograma donde vamos subiendo. eh, Los horarios, porque hay un Zoom que arranca a las 8 y el otro a las 8:30. ¿Es con el mismo docente? Ah, no me fijé eso. Anoté las materias en el cronograma y no anoté el docente. Bueno, de todos modos, ustedes tienen el teléfono de la secretaria de Silvina. Sí, ok, lo consulto con ella en el caso de que no sea el Yo mismo igual primero me docente. fijaría si no es con el mismo docente y si no es un Zoom pensado para Sí. hacerlo en media hora. Ah, Perdón, ok, me parece que es con gracias. la misma docente. Es práctica docente y filosofía. Puede ser. La verdad es que sé que Pau da filosofía, pero no estoy segura si da práctica docente. A ver, no. Está bien, no, ahora Hola, después chequeo esa información y eso, En el gracias. caso de que sea la misma docente, entonces no tendrías ningún problema, porque No, hola. no va a poder estar en dos Zoom al mismo tiempo. Así que primero no, me chequearía eso. dale, gracias. Hola, buenas noches. Buenas. Hola, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Hola. ¿Alguna quiere acercarse a alguna otra duda antes de que empecemos? No tengo ninguna Bueno, duda. buenísimo. Bueno, ¿cómo les resultó el material? Espectacular, yo estoy Bien. muy muy enchufada. Me pareció interesantísimo Freire, la escuela activa, todo, y me encantó. Lo quería Qué decir. bueno, qué bueno, sí, es bastante ameno, ¿no? Como que Mm. Sí, es uno lo ameno, encuentra tal como muy cual. familiar a todo o puede traspasarlo a situaciones concretas y decir, ah, esto es tal cosa. Ah, fui a una escuela re Sí, tradicional. sí. Los recursos audiovisuales, de hecho, y todos los videos muchas veces ayudan a comprender mejor los textos que a veces son complejos. Si bien Sí, y algunos ahora son también con estos sencillos, encuentros, también como que vas a terminar de cerrar todo. sí. Y antes del parcial, si quieren, pueden como revisar el Zoom también y ver el videito. Ujú. Está bueno eso. Bueno, Eh, Cecilia, ¿no? sí, Profe, perdón. perdón. ¿Y a dónde queda el link de la grabación? ¿Dónde lo buscamos?
Lo vas a encontrar en el foro de la unidad 1, lo voy a poner. Porque como Dale. son contenidos que Claro, corresponden a la a la unidad unidad 1, 1. Claro, lo voy a poner ahí. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ya estamos en horario, así que vamos a comenzar. También tienen esta presentación, que se las voy a compartir también con el material de la unidad 1, para después, si quieren usarlo como un elemento más para repasar para el parcial, o si quieren agregar algún apunte sobre esto, también está bueno. Delphi, vos podés ir admitiendo a quienes vayan viniendo ahora, por favor. Sí, ya estuve admitiendo, estoy ahí atenta. Cualquier cosa igual, porfa, si no me avisan por chat, pero estoy ahí. Muchas gracias. Ah, Carla, levantaste la mano. ¿Tienes alguna duda? ¿Algo antes de arrancar? Hola, profe. Hola a todos. Quería Hola. hacer una consulta. Acabo de ver recién el cronograma y vi que hay un periodo en donde dice recuperación de foros. Sí. Yo creo que hay en uno que no participé. Eso contaría ya como un recuperatorio, ¿no? Claro, a veces pasa que, sobre todo en las materias de primer año, que se olvidan de hacer alguna participación en el foro, y la realidad es que genero como ese espacio como para decirle, che, tranqui, si se olvidaron de participar en algún foro, no es la muerte, pueden hacerlo después. Claro, yo más que nada con el tema del trabajo y eso, y más las otras materias, es como que a veces no Sí. llego a hacer todo. Y Y por ahí quería saber algo que si... sí es muy importante es entregar en tiempo y forma los trabajos prácticos, eso sí, Sí. y después, bueno, los foros uno intenta llevarlo al día porque también eso te mantiene como en línea con lo que se está dando con la materia, es una manera de llevar la materia al día. Pero si de repente, capaz que tenés la materia al día, pero te olvidaste de participar, es como diciendo, che, antes de que termine la unidad podés hacer. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. ¿Vero? Perdón, profe, no sé si lo dijiste, pues entré 2 minutos más tarde. Cuando agarré el cronograma de los parciales no encontré la materia y entré justo que estaban hablando de algo y no sé si estaban hablando de eso. ¿No encontraste, entraste al cronograma de la materia del 2022 o encontraste, seguramente te pasó eso, entraste a Están algo? 2022, dice, y están todas las materias que tenemos parciales. Y está pedagogía. Yo no encontré. Ay, sí, perdón. Sí. Bueno, cerramos Es acá con pedagogía, es las otra materia que no dudas, está. así arrancamos, y después en todo caso, cuando terminemos, Abril, ¿querés consultarme algo? La última. Y después que terminemos, abrimos un espacio. Quisiera saber si al no participar en el foro, ¿quién nos avisa que nos olvidamos de ese foro? No, nadie te va a avisar que te olvidaste de participar en un foro, te queda una... Pregunto por el tema de que habías dicho de recuperación. Que yo sepa, yo participé en todos, pero por las dudas. No, bueno, no, pero eso es un seguimiento como que, o sea, yo al finalizar la unidad veo quiénes participaron en los foros, Ah, ¿sí? ok. Pero no es que yo durante la unidad les voy a estar avisando, che, tenés que participar que todavía no participaste. Eso va como en cada uno. Ok. Yo cuando termina la unidad, ahí, o sea, mientras tanto voy leyendo el foro, lo que van poniendo, pero cuando termina la unidad, ahí hago todo el registro y bueno, pero en el mientras tanto, eso es un seguimiento, es algo que lo tienen que saber ustedes. Ok. Gracias. De nada. Bueno, vamos a arrancar con un resumen de la unidad 1. Les preparé este video que... Bueno, listo. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo el alumno se oponía a algo, ¿no ves? Digo, ahora me toca pagar a todo a mí. Bueno, dale, pero silenciate en el Zoom si vas a hablar por teléfono. Gracias. Tienen este videíto. Chicos, ¿se silencian? Gracias. Tienen este videíto para que después, cuando terminemos de ver los conceptos principales, lo retomamos, ¿sí? Bueno, en esta primera unidad vamos a ver fundamentalmente la función de la escuela, ¿sí? Gira en torno a la función de la escuela. Y para poder entender la función de la escuela, que va de la mano a dos cuestiones muy importantes,
a la socialización y al mundo del trabajo, ¿sí? Si tenemos que definir, bueno, ¿cuál es la función de la escuela? Bueno, la socialización y la incorporación al mundo del trabajo, prepararnos para el mundo del trabajo. Para poder entender la función de la escuela, es necesario ir a los orígenes de la escuela, ¿sí? Poder desnaturalizar prácticas que suceden en la escuela, deconstruirla de alguna manera, y por eso es que me parece interesante el texto de Pinot, que nos lleva a los orígenes de la escuela. Pinot va a decir que va a hacer esta metáfora de la escuela como máquina de educar. ¿Y por qué él la asemeja a una máquina, ¿no? Bueno, por distintas características que tuvo la escuela en sus inicios, que nos lleva al periodo de la industrialización. Número uno, podemos hablar de la producción en serie, ¿no? Como esta, él va a decir que él va a hablar de las máquinas tejedoras. Bueno, de la misma manera que una máquina tejedora produce en masa, la escuela en sus orígenes tenía la necesidad de esta producción en masa también, ¿sí? Y con esto nos lleva a pensar en una homogeneización, porque en una producción en masa no hay lugar para lo diferente, ¿sí? Esta producción necesitaba que seamos todos iguales. Para entender esto, esta necesidad de la igualdad, ¿no? De esta homogeneización, es necesario también entender un poquito de los orígenes de la escuela en nuestro país, que después voy a retomar este tema. Pero bueno, para darles como ahora una pista, esta producción en masa en nuestro país tiene que ver con una oleada de inmigrantes donde se necesitaba que todos se pongan la misma camiseta, ¿sí? Las camisetas de este país. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que todos compartamos ciertas normas, que compartamos el mismo lenguaje, que entendamos ciertas prácticas sociales para poder trabajar, básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, para esto era necesario homogeneizar a la población, que seamos todos iguales. Al igual que una máquina, ¿sí? Que tiene cierto orden, cierta estructura, ¿no? Una máquina podemos pensarla como con diferentes partes que cumplen distintas funciones. Bueno, la escuela también se divide de la misma manera, ¿sí? Donde el profesor cumple una función, el preceptor cumple otra función, el alumno cumple otra función, y donde ocurren ciertos procesos estandarizados, ¿sí? De la misma manera que ocurre en una fábrica, ¿no? Donde hay procesos de input y de output, donde hay ciertas dinámicas, cierta tecnología. Bueno, lo mismo ocurre en la escuela, ¿no? Hay ciertos procesos estandarizados con respecto a la enseñanza, ciertas prescripciones, ¿sí? Que procesos donde la enseñanza tiene que ocurrir de esta manera y donde lo diferente tampoco da lugar en ese proceso estandarizado, porque se siguen pautas, pasos rígidos y secuenciados. Y al igual que una máquina genera, ¿no? Un tejido, bueno, la escuela también forma sujetos, ¿sí? Forma maneras de pensar, genera determinadas ideologías, hasta genera rasgos del carácter, ¿sí? En las experiencias que ocurren dentro de la escuela. Dicho esto, por ahí ahora podemos entender un poquito esta frase de Pinot que dice que la escuela nació como una máquina de educar, una tecnología replicable y masiva para culturar grandes capas de la población, similar a las máquinas tejedoras que empezaban a producir textiles en masa. Hay muchos que dicen que la escuela resulta el mejor invento de la modernidad. ¿Cómo era la educación previa al siglo XIX, ¿no? Antes de la creación de las escuelas? Bueno, la educación era una práctica privada, ¿sí? Donde la gente humilde, pobre, desconocía la existencia. Mientras que aquellas personas que sí podían acceder a algún tipo de educación era una práctica privada e individual. Para poder entender también este invento de la modernidad, también hay que entender las características que tiene la modernidad en cuanto a que se pone el acento en la razón, ¿no? Se corre el acento en la fe para poner el acento en la razón, ¿sí? En esta creencia de que a través de la ciencia, a través del conocimiento científico, va a llegar al progreso de la sociedad.
esta idea de progreso indefinido, de la educación como encargada de contribuir a esta causa del progreso. La modernidad dijo, esta frase me gusta mucho del texto que dice, la modernidad dijo, esto es educación, y la escuela respondió, yo me ocupo. ¿Venimos bien? Sí, sí. Perdón, que silencio mi teléfono. Ahí está. Bueno, durante el pasaje del siglo XIX al siglo XX, la escuela se constituye como la forma hegemónica de educar, ¿sí? Y la obligatoriedad explica esa expansión. ¿Qué ocurrió en nuestro país? Bueno, en nuestro país, esto que les comentaba antes, que estaba esta llegada de muchos inmigrantes, ¿no? Cada uno con su cultura, cada uno con sus prácticas, y teníamos un país muy fértil, dispuesto a estar en el mercado mundial. Entonces, ¿qué se hizo en nuestro país? Bueno, se generó un congreso de educación donde se trajeron exponentes de distintas partes del mundo, donde la escuela ya funcionaba. Esto lo vamos a ver bien después cuando veamos la unidad 3, pero me parece importante comentarles esto para poder entender un poco el contexto. Se trajeron a exponentes de todas partes del mundo, sobre todo de Estados Unidos, y se dijeron, bueno, para negociar qué características tenía que tener nuestra escuela. Y una de esas características que tenía que tener es que debía ser obligatoria. Y para esto se genera una ley, la ley 1420, que dice que la escuela es obligatoria, que la escuela es laica, que la escuela es a cargo del Estado, ¿sí? Y se generan muchas escuelas en nuestro país, es decir, escuelas normales que hay distribuidas por todo el país. Entonces, la obligatoriedad explica esta fuerza que agarra la escuela en este momento. De esta manera se constituye como un aparato disciplinado, donde las clases hegemónicas transmiten ideología. ¿Sí? La escuela siempre va a transmitir ideología, va a tener algún tipo de conocimiento, ¿sí? Que en diferentes momentos históricos lo que primó fueron diferentes cosas. En algún momento quizás un contenido más religioso, en otro momento quizás un contenido más industrial. Bueno, y aparece también, en este momento se genera todo un estigma frente al que no está escolarizado, ¿sí? Porque la escuela viene a generar esa completud en el ser humano, ¿no? Y el que no está escolarizado pasa a ser incompleto, ¿sí? Y también esto también está muy de la mano de la escuela como metáfora del progreso, que tiene que ver con el tema de la idiosincrasia que se estuvo tocando ahí en el foro, y de la meritocracia, perdón. Después Pinot nos explica que si bien los contextos cambiaron, que de esto es lo que habla el videito al inicio del video, si bien los contextos cambiaron, la escuela resistió. Entonces él dice, ok, bueno, ¿qué características tiene la escuela en su interior que hace que, aunque los contextos sociales cambien, la escuela resiste? Y él menciona una serie de características que vamos a resumirlas en 13, que explican el triunfo de la escuela, ¿no? Entre esas características tenemos la homología entre escolarización y otros procesos educativos. Él lo que va a decir es que antes de la creación de las escuelas existían otras prácticas, como el catecismo, como la enseñanza de algún oficio determinado. Y él va a decir que la escuela toma esto, se copia de esto, y que también deja de lado algunas cosas, algunas otras prácticas que existían, como por ejemplo ciertos rituales que se practicaban antes de la colonización, ¿sí? Pero va a tomar ciertas prácticas y también toma mucho de las prácticas de los jesuitas, ¿sí? Del siglo XVII. Después brinda otra característica que es la matriz eclesiástica, y esto se refiere, esta característica de la escuela siempre me llama mucho la atención y me parece súper interesante de analizar, que es como que la escuela viene a ser como una cajita de zapatos separada del resto de la sociedad, ¿no? Donde de alguna manera las paredes de la escuela hacen que muchos conflictos que ocurren por fuera de la escuela
no puedan ingresar, para que lo que se cuida dentro de la escuela es la transmisión del saber, ¿no? Y como que esto en sus orígenes tuvo mucha fortaleza, sobre todo para pensar una sociedad donde había tanta diversidad cultural, ¿no? Y lo que se pretendía era esta homogeneización. La escuela también tiene una regulación artificial, ¿sí? Regulación artificial de espacios, ¿sí? Está el espacio de la sala de docentes, las aulas, los lugares para lo lúdico, los lugares para el aprendizaje. Regulación artificial también de los tiempos, ¿sí? Hay tiempos que son para jugar y tiempos que son para estar adentro del aula. También los tiempos de, no sé, de vacaciones, ¿sí? Muchas veces estos tiempos de vacaciones o estas regulaciones son externas a la escuela y quizás no coincide con el clima, quizás no coincide con los tiempos en el texto dice algo que está bueno, que dice quizás esta regulación no coincide con los tiempos de siembra del lugar donde se encuentra la escuela. Bueno, está bueno lo que plantea. Así como hay un uso específico del espacio y de tiempo, bueno, que es lo que les mencioné recién, las escuelas pertenecen a un sistema mayor, ¿no? A una red educativa, a una regulación exterior, ¿sí? A un ministerio y demás. La escuela es un fenómeno colectivo. Dice el autor que es mucho más económico y práctico educar a muchas personas a la vez que hacerlo individual y que esto se toma de prácticas jesuitas. Y da lugar a una construcción de un campo pedagógico, ¿sí? A partir de la creación de las escuelas se empieza a pensar en cuál es la mejor manera de transmitir un aprendizaje, ¿no? De una enseñanza. Y se genera todo disciplinas pedagógicas específicas. Que esto lo vamos a ver cuando veamos la escuela tradicional, ahora durante la unidad 2, empezamos a ver Acomenio, empezamos a ver Didáctica Magna, bueno, es el origen de este campo pedagógico. El docente pasa a ser un ejemplo de conducta, el docente pasa a ser un ejemplo físico, moral, epistémico, ¿sí? Y su conducta es juzgada tanto dentro del colegio como afuera de la escuela, ¿sí? Porque el docente tenía esa imagen que Pinot dice como un sacerdote laico, ¿sí? Que tenía ciertos cuidados que debía tener. Un bajón, pobre docente. Bueno, formación de un cuerpo de especialistas. Bueno, con la creación de la escuela no solamente se generan docentes, sino que se generan pedagogos, personas, bueno, especializados en lo que tiene que ver con didáctica, psicólogos destinados al campo de la educación, bueno, se genera todo un campo de epistemológico específico. Se genera una definición especial de la infancia, así antes no había una definición de la infancia como un periodo del ciclo vital separado de la adultez. Antes el infante era un adulto incompleto, ¿sí? Por eso es que en el arte se ve a los infantes como adultos en miniatura. Entonces, se genera esta definición especial de la infancia que al principio tiene como un sesgo negativo, porque es considerado bueno, como algo que hay que corregir en un inicio, como diciendo, bueno, tenemos estos niños, pero que les falta todo este saber y una vez que lleguen a tener todo este saber, recién ahí van a estar completos, ¿sí? No como algo, no era algo positivo, ¿sí? Sino tenía un sesgo bastante feo. Aparece una relación asimétrica entre el docente y el alumno. Bueno, esto lo vemos a full en lo que es la pedagogía tradicional, que la vemos en la unidad 2. El docente aparece como el único dueño de la verdad, ¿sí? Esto se conoce como los dogmas. Entonces se genera esta relación asimétrica, que esta relación asimétrica se establece durante todo el ciclo de la enseñanza. Nunca hay lugar en los inicios de la escuela para un intercambio, ¿sí? Entre el conocimiento del docente y del alumno.
Hay un ordenamiento de contenidos también, bueno, esto de que se seleccionan qué contenidos enseñar, ¿sí? Esto está bueno ver, hacer un análisis en diferentes momentos históricos, bueno, ok, ¿a dónde apuntaba la selección de contenidos? ¿Qué contenido se pretendía, qué conocimiento se pretendía transmitir durante esa época? Se generan sistemas de evaluación y disciplinamiento. Bueno, la escuela está llena de sistemas de evaluación y disciplinamiento, desde hacer filas para entrar a la clase, desde tomar asistencia, desde generar test psicométricos para medir inteligencia, desde las evaluaciones en sí, ¿sí? Está llena de sistemas de evaluación y disciplinamiento. Y bueno, y también se genera una oferta y demanda específica, que ya todos conocemos, todos los que tenemos que comprar libros para acá, o sacar fotocopias, o que tienen hijos y que hay que comprarles todo lo que es material relacionado a la escuela. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces, todo esto para llegar a la función de la escuela. ¿Sí? En diferentes momentos, con esta, como les dije recién, estos contenidos que que se transmitían, en realidad persiguen una determinada función de la escuela. La función de la escuela por excelencia es preparar para el mundo del trabajo. Es una apuesta al futuro, ni siquiera la escuela ni siquiera está cumpliendo una función del momento, ¿sí? Sino que nos prepara, es una apuesta al futuro para el mundo del trabajo. Y esto tiene que ver con nuestra herencia, con la herencia de la escuela, que les comenté previamente, de generar una mano de obra, ¿sí? Todos estos inmigrantes venían o personas que en su momento no podían acceder a la educación y la escuela les prometía esto, ¿sí? Una inserción en el mundo laboral, una promesa de un progreso. Hoy en día hay muchos estudios que se hacen en el mercado que hablan, ¿no?, de esta relación entre la escuela y el mundo del trabajo. Y la realidad es que muchos jóvenes que acceden al mundo laboral, lo que dicen las empresas es que carecen de ciertas habilidades blandas o de ciertas características como incumplimiento de horarios o de ausentismo, ¿no? Entonces quizás estaría bueno pensar en políticas que articulen mejor esta transición del secundario al mundo del trabajo y también pensar cuáles son los trabajos del futuro, ¿sí? Y no estar, porque muchas veces la escuela sigue manteniendo una metodología que quedó ya en el olvido, ¿no? Entonces la escuela tiene que, pensar en los trabajos del futuro y en las habilidades que se requieran para esos trabajos del futuro. La otra función de la escuela tiene que ver con lo que tiene que ver con la formación de ciudadanos. ¿Sí? Todos oímos en la secundaria materias como cívica, como formación ética y ciudadana, construcción de ciudadanía. Bueno, estas materias justamente tienen que ver con esta segunda función de la escuela. Y también tiene que ver con esta herencia que tenemos arraigada en nuestra escuela relacionada a la educación como sinónimo de civilización, ¿no? Como el que no está escolarizado es un bárbaro. La escuela enseña normas, enseña valores, enseña pautas de comportamiento, nos enseña sobre el orden político, económico, moral, etc. Y hay una función de la escuela que para mí, no sé si ponerla como una tercera función, sino que para mí atraviesa las dos primeras, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Esto también tiene que ver con los orígenes de la escuela relacionada a la meritocracia, ¿no? Al sacrificio, a creer que si yo me esfuerzo, tengo oportunidades. En algún momento en nuestro país esto era viable, ¿sí? Si nos esforzábamos, teníamos oportunidades. Hoy en día también, o sea, hay oportunidades si uno se esfuerza, pero hay ciertas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Obviamente que ya las mencionamos en el foro. Y por otro lado, para entender
la complejidad de la escuela, ¿no? Que la escuela está atravesada por múltiples factores. Y una manera de pensarla es que la escuela tiene ciertas demandas que son contradictorias. Como por ejemplo, que desde el punto de vista político, ¿no? Podemos pensar a la escuela atravesada por diferentes esferas. Entonces, una es la esfera política, y decimos, bueno, desde el punto de vista político, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Yo tengo derecho a tener educación. Pero la escuela también está atravesada por otras esferas, como por ejemplo la esfera económica, ¿no? Y en la esfera económica, desde este punto de vista, no todos somos iguales. Y no todos tenemos la misma chance de acceder a la educación. Entonces la escuela tiene en su interior demandas que son contradictorias. Y estas contradicciones tienen que ver con los inicios de la escuela, con esta lógica de la homogeneidad con la cual arranqué este Zoom, ¿sí? Con la necesidad de que seamos todos iguales, pero que hoy en día ya no sirve esa lógica de la homogeneidad, porque claramente ya no somos todos iguales, ¿no? Bueno, ¿cómo se responde a esta demanda actual? Con un currículum flexible, que tenga ciertos contenidos prioritarios, pero que tenga en cuenta las características particulares, que lo vamos a ver más adelante también. ¿Alguna consulta en relación a esto que les mencioné? ¿No? Bueno, esperen que voy a ponerles ahora el videito. Perdón, yo tengo una consulta. Sí. Hasta ahora nosotros planteamos la escuela como que tiene dos funciones, ¿sí? Que es lo mismo que aparecía en el material, que era preparar a los alumnos para el mundo del trabajo y para la formación de los ciudadanos, ¿no? Para involucrarse en la vida ciudadana. Sí. Y la función de socialización de la escuela aparece como un ítem aparte, digamos, que por ahí no está No, pará, articulado. volvé antes, lo que me dijiste antes, me dijiste insertarse al mundo del trabajo y qué más. Perdón, dije, insertarse en el mundo del trabajo y la formación de ciudadanos. La O sea, socialización. para el trabajo, para la vida ciudadana Sí. y la función de socialización de la escuela. Es esta que estás mencionando, es la socialización. Ok, ok. Es lo mismo, o sea, Ok. son la construcción ciudadana y la socialización es la misma función. Claro. Ok, listo, sí, comprendido. Gracias. ¿Sí? Bueno, pongo este videíto, se ve, ¿no? Lo que compartí en pantalla. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Genial. Bueno, este video nos ayuda un poco a analizar esta lógica de la homogeneidad, ¿sí? Albert Einstein dijo una vez, todo el ¿Se escucha bien? mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones? Pensando que son tontos, creyendo que son inútiles. Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura. Y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos. Esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente, más de un siglo, nada ha cambiado.
Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano. Y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo. En aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots. El mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda, o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. No es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto, denegada, quiero escuchar. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política. No han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra mía, tómasela a Frederick Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la con soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Bueno, ahí estamos. Ahí dejé compartir, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, lo vemos otra vez. Sí, sí. Bueno, nada, me pareció que este video reflejaba un poco la idea de la clase de hoy. Intento que la clase sea lo más focalizada en lo que quiero que se lleven full de esta unidad. Eh, bueno, ahora sí. ¿Dudas? ¿No? Bueno, conceptos importantes a tener en cuenta. Función de la escuela, la propuesta de Pinot. ¿Qué características
Lo voy a decir más despacio porque si no, full la mano ahí escribiendo. ¿Qué características tiene la escuela? Bueno, igual es lo que está compartido en la presentación que les voy a dar, así que tranqui. Características que explican el triunfo de la escuela. Esto de la función social de la escuela, bueno, entender los orígenes de esta función social de la escuela, con qué tiene que ver en cuanto a nuestras raíces, ¿no? Podemos pensar en la función social de la escuela como esto de la función socializadora, ¿no? La función en cuanto al mundo del trabajo y ciertas creencias que todavía hay en nuestro país, esto de la meritocracia, mi hijo el doctor, ¿no? Todas estas ideas de que si uno, eh, bueno, nada, lo que les compartí en la presentación. Sí, 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 lo voy a compartir. Voy a compartirles la presentación en Hola, el material de profe. la unidad uno. Como es de la unidad uno, si no se les hace lío con la otra, lo voy a compartir en la unidad uno. La escuela económica fomenta la esfera económica fomenta la competitividad, exactamente. Bueno, alguna duda, algo que quieran compartir, alguna reflexión para cerrar, algo, ¿no? ¿También? ¿Se entendió? ¿Les sirvió? Bueno, yo Sí, voy a profe, comentar gracias. algo, profe. Sí, sirvió mucho. ¿Cami? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Perdón, bien, ¿y vos? Discúlpame por ahí la molestia, pero me quedé con algo de hace un rato y me lo anoté, que por ahí es una duda, pero es más que me quedó en el tintero que otra cosa. Esto que comentabas del tema de la infancia, de ese concepto que se tenía digamos, de que los niños estaban incompletos, Ujú. esto hoy obviamente lo vemos como algo negativo y en mi opinión está súper, me parece horrible, pero en su momento era como lo que se creía, ¿no? Que los niños estaban incompletos. Esa era como Sí, la sí, sí, de teoría, hecho, digamos. o sea, fue Rousseau, una de las primeras personas que dijo, no, 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 hay que pensar a los niños de otra manera. Y también, así como el niño era incompleto, aquel que no accedía a la educación y que también está incompleto, se lo trataba como un niño. Bien, perfecto. Muchas gracias. De nada. Rita, No, yo quería comentar que el video, o sea, lo relacioné con el video anterior de Freire, ¿no? Como que ujú. él también criticaba el sistema educativo y que él en su función intentó hacer algo, pero no pudo, porque es difícil cambiar el sistema educativo. O sea, más allá que uno pueda, ¿no? Como docente hacer un montón, ¿no? De ayuda, como estos maestros que también lo intentaron, cambiar todo el sistema educativo es súper complejo. sí, pero bueno, uno puede cambiar las prácticas, Exacto. Sí, ¿no? sí, 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 Bueno, cada uno también elige qué tipo de docente quiere ser y qué perfil quiere tener. tal cual. Sí, sí. Dani, Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo hola. con lo que decía Rita, yo creo que estaba Ujú. muy bueno lo que mencionaba el video sobre llegar al corazón de nuestros alumnos. Capaz no podemos cambiar todo el sistema educativo porque es algo que viene de hace mucho, pero al menos podemos cambiar cómo nosotros le enseñamos a nuestros alumnos y poder llegarles al corazón para que ellos se puedan llevar algo de nuestra enseñanza e inclusive algunas virtudes. Sí, 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 existe algo que a mí me gusta mucho, que se llama el efecto Pigmalión, que, bueno, nada, tiene que ver con un estudio que se hizo en la psicología, que se los resumo, y lo último que les digo y ya les espero, que es, se hizo un estudio de psicología donde se agarró un aula y le midieron a todos los chicos el CI, el coeficiente intelectual. Y después agarraron
no sé, 2 alumnos al azar, que no tenía nada que ver con el resultado del coeficiente intelectual del test, le dijeron al docente, bueno, Pedrito y María, al inicio de año, le dijeron, bueno, son tus alumnos que tienen el CI más alto. Bueno, lo que comprueba este estudio es que durante todo el año, el docente, al tener esa creencia, ese prejuicio de que estos 2 alumnos eran más inteligentes, se los trata de manera especial y esos chicos al finalizar el año, cuando se les vuelve a tomar el test de inteligencia, le da más alto. Entonces es como la profecía autocumplida, ¿no? Esto de, bueno, ok, la docencia también tiene que ver esto con la confianza y la puesta en el otro, ¿no? En que creer que el otro va a poder. Y eso quizás es la manera de tocar el corazón del otro, es también decirle, apostar en que va a poder. ¿Dalma? Sí, sí, por supuesto, el efecto Pigmalión, la profecía autocumplida funciona para bien y para mal. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Sí. Bueno, quería comentar también sobre el video, ¿no? A mí me hizo pensar que, bueno, esto de la homogeneidad en la escuela no es solo sobre, no es solo saber, perdón, no es solo sobre cómo se enseña, sino también cómo se espera que a veces que todos sean iguales, ¿no? Tenemos eso como en la mente, que todos los niños sean iguales y no. Eso en vez de ayudar, muchas veces termina dejando a varios afuera. Por Sí. eso, a veces con eso no alcanza, solamente tenemos que poner de nuestra parte como docentes, hacer lugar a esas diferencias también, porque cuando intentamos que todos encajes en un mismo molde, a veces perdemos lo más importante que es lo humano, ¿no? Sí, Por eso me quedo con la totalmente. idea de que enseñar también es animarse a romper un poco con eso y bueno, construir también esos espacios más reales donde cada estudiante pueda ser quien es. Sí, sí, sí. Y además la escuela no tiene, la escuela, las sociedades van cambiando, ¿no? Y la escuela también debería como ajustarse a estos cambios permanentes. Lo único permanente en la vida es el cambio. Entonces, como que, bueno, la escuela, esta necesidad de, de ajuste permanente es un imperativo. Juan, ¿cómo estás? Todo bien. Yo, bueno, me quedo con lo de este video cuando mencionaron el tema de las matemáticas y creo que, por lo menos mi experiencia, capaz que fue la de muchos otros, que tal vez de forma no explícita siempre se suele dar como más hincapié a ciertas materias que otra, como que es como una práctica, no sé si es algo cultural, pero que tenemos como materias como matemática, física, química con más peso que materias como cívica, historia o bueno, incluso el mismo inglés. Y nada, también creo que es como un desafío para nosotros ver cómo, obviamente no desde la imposición, sino como desde el incentivar y estimular, cómo se le puede empezar a dar más importancia a otras materias. También en mi Sí, caso sí, personal, pero tenemos a Gardner con el concepto de inteligencias múltiples, ¿no? Que viene claro, a romper esta creencia, ¿no? De que existe un tipo de inteligencia, como se creía antes, que claro. esa inteligencia era generalmente la lógico-matemática. Bueno, no, existe la musical y ese detectar eso en un alumno es una fortaleza del docente, porque ahí tenés el canal de aprendizaje de esa persona. Claro. A mí en particular los trabajos que más recuerdo del secundario son aquellos que eran interdisciplinarios entre dos materias, por ejemplo. No sé, articular biología con cívica o historia con lengua, como que tal vez esos eran como más estimulantes, por así decirlo, te Sí, sacaban te de lo resultaban común. significativos. Claro, ese era mi Claro. aporte. Está muy bien, gracias. Luciana. No, quería decir en concordancia con lo que está diciendo Juan Agustín, justamente que la escuela tiene ese desafío de estar atenta a que el currículo también sea orgánico y esté atento a las individualidades y no a formar en masa, porque este tema de que, bueno, quizás hay chicos que no son buenos para matemáticas, pero son buenos para arte, y qué es ser bueno para, ¿no? También.
el tema de ¿Quién la es más creatividad, inteligente, Messi o Einstein? de la estandarización, inclusive se dan hasta en materias como arte, ¿no? Cuando es dibujen tal cosa de tal manera, con fibrón negro, viste, qué sé yo. Estar atento a las individualidades, justamente, y a la creatividad, y bueno, cómo hacer para seguir como el cauce que va haciendo el alumno y cómo se va desarrollando y va desarrollando sus capacidades, cómo aprende el conocimiento, seguir eso, pero bueno, también mantener un programa que indefectiblemente tiene que de alguna manera estar estandarizado, ¿no? Porque Ujú. si no es como una cosa libre que termina en homeschooling, digamos. Sí, acá Mauro pone, también está bueno validar los saberes previos, ¿sí? Un poco relacionado con las inteligencias múltiples. Y este concepto de saberes previos es un concepto de Jerome Brunner, que él lo que va a decir es que, bueno, que el aprendizaje para que sea significativo siempre tiene que estar relacionado con un conocimiento previo. Y para que el aprendizaje realmente se consolide en una persona, hay que relacionarlo o con saberes previos o con que no tienen que ser saberes académicos necesariamente. Pueden ser saberes de la vida, de, ay, ¿te acordás cuando fuiste con tu familia de viaje a tal lugar y que viste tal cosa? Bueno, eso es esto. Exacto, y también estar atento a los intereses de los chicos. A mí antes de empezar a dar clases ya me pasó con mi hijo que me decía, me aburro en la escuela porque no me hablan de la gravedad, qué sé yo. Tenía como otro interés que por ahí se aburría en esa dinámica. Es Sí. sí, un desafío. Bueno, ¿alguna duda, algo más que tengan para alguna duda que tengan? O si no, ya vamos cerrando. Eugenia, vos levantaste la mano. Sí, hola, ¿qué tal? No, yo quería comentar de lo que están hablando los chicos y bueno, yo creo que es la política educativa que están queriendo implementar, eso de trabajar con cátedra compartida, con atender la diversidad y también el tema de las inteligencias múltiples, tener en cuenta cómo aprende cada uno de los estudiantes. El tema creo que es complicado porque por la gran cantidad a veces que nos encontramos en un aula, entonces cuando uno llega a encontrar la forma de poder trabajar con el chico, se complica por el tema de que no llegamos con todo. Sí, pero Pero no a es que no medida se que también pueda. vas ganando experiencia, detectás Sí, muchísimo antes los intereses de los alumnos. sí, sí. Y es una cuestión de dedicación y de poner la mirada en tu trabajo. Ah, O sí, sea, sí, yo sí. tengo aulas que tienen 42 chicos adentro y te puedo decir qué le gusta a cada uno de mis alumnos. Claro. Sí, 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 sí. No, no, yo no digo que no es que no sepas de detectar, digamos, sino que por ahí el La tiempo que dificultad está en eso. tenemos dentro de un aula o el tiempo del ciclo lectivo, por ahí a lo mejor nos llega a mitad de año y bueno, como que nos faltaría tiempo. Si Sí, tenemos la posibilidad de seguir con el mismo grupo en varios años, bueno, eso es más productivo. Pero sí. bueno, creo que están cambiando las políticas en ese sentido. Eso quería opinar. Bueno, sí. Gracias, Eugenia. Bueno, ¿vamos cerrando? Nos vemos. Si no queda ninguna duda, si no se hace tan largo, está bueno. Está bueno si alguien tiene alguna duda, habla ahora o calle para siempre. ¿No? No, yo lo que digo es que viendo este video y la explicación es como que eh, pude, digamos, conceptualizar todo de una, así como hacer todo en general y me gustó por eso. O sea, yo escuchaba la explicación y bueno, se me veía en mente todo lo que había leído, lo que había trabajado, entonces como que fue fácil, o sea, Bien. fue una ayuda muy importante tener este encuentro justamente por eso, porque como que retomamos temas Y los y de lo trasladaste. que habíamos trabajado, entonces como que se entendió un poquito más, como que fue un resumen, y está Sí, a bueno. veces la materia habla de cosas que son, que nos resultan tan familiares que es difícil determinar, che, que bueno, de esto qué es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, estos encuentros quizás
sirven para esto, para decirles lo importante es esto de acá. Bueno, ¿cerramos? Bueno, nos vemos, ya les puse fecha para el Zoom de la unidad 2, que es el preparcial. Y después ya nada, después que tienen el parcial, ya termina la unidad 3 y después ya es el trabajo final integrador, que es de las 4 unidades, y a que le va bien, ya promocionan la materia. Así que, vamos, pónganle garra que no es tanto. ¿Sí? No es tan difícil, decís vos, profe. ¿Cómo? No es tan difícil, decís vos. Se puede hacer, se puede ser. Se puede. Bueno, les mando un abrazo. Una semana. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Todos saben que hicimos un grupo de WhatsApp de pedagogía, ¿no? Sí. Bueno, que por ahí para sacar alguna duda existencial, urgente, está bueno. Sí. Dale. Genial, profe, gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Chao, chao.